Chicos, vamos a empezar ya con el clase, pero vamos a empezar. Siempre la clase presencial tarda, bueno, hay más cositas, ¿no? Que nada, ya le conocéis de cara, pero ya carne y hueso. Para mí, la verdad que es un placer, ¿vale? Tener a Teoría aquí. Fijaos, es un curso, como os he dicho en el primer seminario de fitoterapia, es un curso que por poder podemos hacerlo online directamente, ¿vale? Porque no hay que tocar pacientes, bueno, vamos a ver con pacientes, ¿no? Pero no hay que tocarlo, palparlo, no hay que poner agujas, pero el atractivo de este curso es precisamente tener carne y hueso y para eso descubrir cosas que a través de la pantalla no se ven, ¿vale? Se palpa. Así que nada, este es el último seminario del curso de fito, ¿vale? Vamos a tener pues unos cuantos casos clínicos, que eso hace que sea más interesante también el aprendizaje, y me alegro mucho de tenernos aquí presencialmente aquí en la escuela. De nuevo, mañana tenemos entrega de diploma, ¿vale? Puedes empezar. Muy bien. Vale. Bueno, antes de empezar, realmente hoy vamos a hacer un repaso, no hay materia nueva, ¿vale? Ya tenéis las fórmulas que se utilizan más básicas, que ya os lo dije desde un principio, fórmulas hay miles, ¿vale? Escogimos, además lo miramos entre Liu y yo, escogimos las que considerábamos más importantes para utilizar aquí, las que más se utilizan. Hay algunas que veréis que son solamente para casos muy puntuales y demás, pero se escogieron. Entonces, lo que es la materia ya está toda dada. Hoy vamos a hacer un repaso de las fórmulas, pero hoy en lugar de conforme lo tenéis preparado de síndromes, hoy se van a ver las fórmulas por sus funciones, ¿vale? Entonces, lo digo porque si vais a seguir los apuntes, pues vais a tener que ir cambiando de una página a otra, pero y si no, pues de todos modos luego os pasan a las diapositivas, ¿vale? Apuntes no le pasé porque realmente es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, pero ordenado de otra manera. Si queréis que empecemos ya directamente por esto, o alguien tiene alguna duda aparte del tema del metal, que también lo comentaremos, ¿no? Si queréis empezamos por eso, por ejemplo, y luego nos metemos en la materia. ¿Qué creéis en general que puede significar un sabor metálico en la boca? La disfunción en el elemento metálico. Vale. El intestino grueso. ¿No oyes nada? Vale, el año pasado ya pasó. Kailin, no me oyen al final. Ah, a mí sí. Ah, vale. He sido entrenadora de fútbol, he tenido que chillar en los campos, me han oído. Vale, están diciendo que una disfunción en el metal, el intestino grueso y demás. Nada, que pensaba que no me oían, pero a mí sí me oyen. Vale. Perdón, de todos modos tenemos el altavoz. Pero si me oyen, mejor que sea así, que no con el sonido metálico del altavoz. Pues es por los demás. Vale. ¿De quién? Quitaros el tema de que sea metálico, ¿vale? ¿De quién depende el gusto? Del bazo. Cuando estuvimos hablando del COVID, que las secuelas del COVID eran la pérdida de gusto y la pérdida de olfato, ¿de qué dos elementos decíamos que era una insuficiencia? Por una parte era insuficiencia del bazo de la tierra y por otra parte era una insuficiencia de pulmón, ¿vale? Entonces, cuando hay alguna alteración en el gusto, el bazo va a estar ahí implicado, seguro, ¿vale? Pero luego hay que ver qué más, porque puede ser que no sea solamente una debilidad del bazo, ¿vale? El gusto metálico en la boca puede ser una debilidad del bazo con un fuego de pulmón. Por ejemplo, la gente muy fumadora suele tener muy mal sabor de boca muchas veces. Y ya no es por el tabaco, es por el tabaco, sí, pero es por ese calor que en el pulmón se ha segregado y que hace que se debilite más el bazo, o que el bazo ya está previamente debilitado y produce ese sabor metálico o ese mal sabor. Pero también puede ser por un problema en el hígado. Un hígado en exceso provoca un ataque mayor sobre el bazo que ya previamente está debilitado y también provoca sabor metálico en la boca, aunque sea de pulmón. Pero es un sabor metálico o un sabor amargo, va variando. ¿Vale?
Entonces, normalmente cuando varía de amargo a metálico, viene por un hígado en exceso que está, pero con un bazo siempre en insuficiencia. Otro que se puede dar de mal sabor en la boca, muchas veces el mal sabor en la boca continuado en el tiempo deriva, es síntoma de una diabetes, por lo que es un problema de insuficiencia en el bazo y también en el riñón. ¿Vale? Por eso cuando lo comentaste ayer dije, mejor lo hablamos mañana directamente. Y, ¿vale? Entonces, sabor metálico en la boca, lo primero es pensar, cualquier tipo, persona que os comente de un sabor continuado diferente en la boca, va a tener que ver algo con el bazo y después ver por dónde viene la debilidad. Si aparte el pulmón está con calor y ataca, si es el hígado el que está atacando, o si es una insuficiencia tanto de bazo como de riñón, ¿vale? Que puede derivar en una diabetes. ¿Vale? La chica tenía mucho bloqueo de chi, como si fuera una especie de fibromialgia, pero no fibromialgia, sino que le dolía de pronto una zona, otra, calor por la parte interna de los puntos, o sea, como síntomas muy raros. Era como la catalogada de chimovida. Pues entonces seguramente ese sabor viene de eso mismo, del hígado. ¿Vale? Del hígado, pues, desbloqueando el hígado a la larga conseguirás que eso también desaparezca, pero seguramente necesitarás potenciar el bazo. ¿Dónde tiene Yuri lo que has dicho del riñón? ¿A cuándo puede estar afectado el riñón? Bueno, realmente pues cuando las personas ya tienden hacia una diabetes, que es decir, es ese mal sabor de boca, pero que además hacen picos raros, que sienten debilidad, ahí está insuficiencia de bazo, insuficiencia de riñón, ¿vale? De hecho, mantenida en el tiempo, son personas que además de ese mal sabor, por norma general, se encuentran débiles. ¿Vale? Si hay una insuficiencia tanto en bazo como en riñón, van a ser débiles, van a ser personas que tengan poca energía. Bueno, pues dicho esto, si por ahora nadie más dice nada, dime. Dime. En los otros seminarios comentaste que sobre el Shen alterado. ¿Qué síntomas aparte de no conciliar el sueño con facilidad presenta una persona que tiene alteración del Shen? Una persona con alteración del Shen, aparte del insomnio, que eso es evidente, son personas que hablan mucho, pero además muchas veces ese hablar es incoherente o inconexo. Son personas que a lo mejor te están hablando de un tema y de repente pasan a otro, sin sentido, un tema con el otro. Personas que no saben estar quietas muchas veces, pero que además ves que la mirada la pierden. Son personas que tienen el Shen mal. A ver, se me ocurra. O que se ríen con mucha facilidad sin sentido ninguno. También tiene que ver con un Shen alterado, ¿sabes? Un Shen alterado también son personas que se pasan todo el tiempo, personas muy renegonas, que se pasan todo el tiempo gruñendo, hay personas, y eso se ve en muchas madres que están por casa y están haciendo y están todo el rato, que no sé, no cuántos caminos. Esas son personas que tienen el Shen alterado. No lo tienen una alteración muy grande, pero sí que tienen un punto de Shen alterado. ¿Vale? ¿Y las causas? La alteración del Shen siempre viene por el corazón, ¿vale? Un Shen alterado es... Dentro de medicina china hay que diferenciar lo que es el corazón que late del corazón que siente, ¿vale? Realmente se puede decir que en el 90% de los casos nosotros tratamos el corazón que siente, no el corazón que late. Y eso es ese, es decir, una alteración del Shen siempre es el corazón que siente que está o en insuficiencia o en exceso. En cualquiera de las dos opciones es válida. Por norma general va a ser o un fuego de corazón, que esas personas se les nota porque son personas con la cara muy roja, que sí que están muy agitadas, pero con una agitación más agresiva, por decirlo de algún modo, o también pueden ser personas con una insuficiencia de yin o insuficiencia de sangre, pero que van a ser más las de pómulos de Heidi, como soy yo, por ejemplo, que a mí dentro de un ratito ya veréis mis pómulos de Heidi, o personas que, en fin, que sean habladoras, pero al mismo tiempo veas que tienen como ese Shen alterado, pero al mismo tiempo no están locas, que decir, no, ¿vale? Son como más ecuánimes.
¿Hay alguna fórmula especial para tratarlo o no? Sí, ¿Trata directamente? Hay una fórmula que yo utilizo tanto para el fuego como para insuficiencia, que es el Wipitan, ¿vale? El Wipitan trabaja sobre el ámbito del corazón y el bazo, ¿vale? Trabaja también la debilidad del bazo. Yo para senes, a ver, hay más, en fin, hay más fórmulas, pero así la más importante o la primera opción por norma general es el Wipitan y funciona muy bien, ¿vale? Para cualquier... El Wipitan ayuda a regular el corazón, ¿vale? Lo que pasa es que luego, si estás hablando de un puro fuego de corazón, vas a usar el Amiampian, ¿vale? Que es otra fórmula, si es puro fuego de corazón, pero por norma general en clínica, fuego de corazón puro vais a ver poco. Por norma general va a ser más una insuficiencia de yin o insuficiencia de sangre de corazón, esos senes alterados. Se ve algo de fuego, pero no es lo más común. Más fácil verlo en gente más joven, porque tampoco tiene que ver. Sí, es más fácil verlo en gente más joven. Adolescente de 20 y tantos, por ahí. Claro, normalmente la gente que es ya más mayor suele ser más por insuficiencia, que muchas veces derivan de un fuego. Llegan a una insuficiencia venidos de un fuego de corazón, porque son personas que su forma, que has dicho, personas muy fuego, ¿vale? Y entonces su forma en general es siempre a patologías o los problemas van a dar principalmente a donde tú eres, de donde tú sales, que si tú eres fuego, lo normal es que tus patologías vengan del fuego, ¿vale? Del corazón o del intestino delgado. Entonces son personas muchas veces que han tenido un fuego de corazón pero luego han derivado en una insuficiencia de yin o una insuficiencia de sangre de corazón. Sí. Pero el fuego en sí, bueno, el Amiampian es una fórmula para el fuego de corazón en sí que realmente sí que se trabaja bastante en niños. Por ejemplo, niños autistas, ¿vale? Los niños autistas, voy a ver cómo... Es la fórmula de insomnio, ¿no? Sí, una de ellas. A ver cómo... Para... quitar esto. Bueno, a ver, os lo explico sin dibujar. Con los niños autistas hay que verlos, quiero decir, cuando hablamos de enfermedades de ese tipo, muchas veces nos asusta solamente la etiqueta que les han puesto, ¿vale? Pero no dejan de ser niños, que además los niños son lienzos en blanco, es impresionante trabajar con niños porque los cambios son brutales, normalmente automáticamente, y lo que tenéis que tener claro es que la medicina china es capaz de tratarlo todo. No hay que tener miedo a ninguna etiqueta médica, porque para nosotros no existen las etiquetas médicas. No existe el autismo. No hay que tenerle miedo a las etiquetas médicas. Lo que hay que saber es qué síntomas tiene esa persona y esos síntomas a qué síndromes nos llevan. Entonces, según los síndromes desequilibrados, trataremos de una manera o trataremos de otra, ¿vale? Por ahora, yo he tratado a varios niños autistas y todos ellos han mejorado, pero han mejorado bestialmente. Eso no implica que ya no se les haya quitado por completo, pero implica que de ser niños que no lograban sociabilizarse, ahora lo hacen, que realmente es el gran problema del autismo. ¿Qué pasa con estos niños? Pues, en general, hablando a grueso modo, por una parte, muchos de ellos tienen fuego de corazón. ¿Por qué? Porque el ser no lo tienen anclado. Son niños, tienen mucha energía, no saben expresarse, entonces muchos de ellos tienen un fuego de corazón. Con el Amiampian, por ejemplo, se trabaja ese fuego de corazón en niños. Amiampian, ahora los iremos viendo y os los iré diciendo. Luego, por ejemplo, ahora se me ha ido el nombre de la fórmula, pero cuando la repasemos, hay la fórmula que hay, que es lo que yo quería dibujaros para el... Si dibujo hacia encima, ¿veis? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Yo dibujo muy mal, no esperéis un gran dibujo. Esto en teoría es una cabeza, ¿vale? Una cabeza y esto es un cerebro, ¿vale? Bueno,
Eso es un cerebro, no he puesto nada más por ahora, en Que teoría. no se ve nada. No se ve. No veis nada en Se ve absoluto. la planta. Y si se baja diapositiva como... Pues eso es lo que voy a hacer. Marcarlo con otro quizás. Espérate, es que no me oyes, no te creas. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Vale, genial. Bueno, pues esto es un cerebro como cualquier otro, pero resulta que este cerebro tiene un daño aquí, en una zona determinada, ¿vale? Ese daño, que puede ser por un ictus, puede ser de nacimiento, puede ser por una falta de oxígeno, puede ser por cualquier cosa, ¿vale? Hablo de niños o de mayores. Alrededor también daña el tejido. ¿Por qué? Pues porque como no circula bien la sangre, todo el tejido de alrededor también se daña. ¿Qué podemos hacer en este caso? Utilizar una fórmula, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, ahora luego la veremos, que es la de la de estancamiento de sangre de los Chiang Mai, ¿vale? Danquisinitan, ya me ha venido. Para el nombre soy un poco desastre. Suelo tener mi chuleta, pero me la he dejado en el hotel. Entonces, ¿qué pasa? Que esa fórmula lo que va haciendo es eliminando esto. Poco a poco va borrando toda esa parte. ¿Qué conseguimos con eso? Que si tenía un fallo en una zona determinada del cuerpo de un 20%, se va reduciendo Para neurismas y cualquier cosa, ¿no? para cualquier cosa. ¿Vale? ¿Cómo es? Danquisinitan. De todos modos, ahora luego la veremos, es la del estancamiento de los Chiang Mai. ¿Qué pasa? Que seguramente el daño inicial, la herida profunda, a lo mejor no llegamos a eliminarla, pero hemos recuperado una parte. Pues a veces esa pequeña parte es muy importante, porque en un ictus de tener casi nada de movilidad en una zona del cuerpo, a lo mejor resulta que ya puede volver a andar solo, o puede volver a mover la mano solo, aunque esté más torpe, ¿vale? Pues es lo mismo con algunos casos de autismo en niños, ¿vale? ¿Qué pasa? Que médicamente no saben por qué se produce el autismo, pero con esta fórmula, en algunos casos, también desaparece. Con esto, lo que realmente os pretendo comentar es, nunca hay que tenerle miedo a ninguna etiqueta médica. Da lo mismo de lo que hablemos, da lo mismo que hablemos de autismo, da lo mismo que hablemos de cáncer, da lo mismo de qué hablemos. A eso no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es una buena diferenciación de síndromes, saber qué le está pasando a esa persona y a partir de ahí empezar a corregir según lo que veamos, a equilibrar a esa persona. Y el propio metabolismo se equilibrará por sí solo y hará que desaparezca lo que sea. Bien. Se puede... Claro, yo empecé hace unos cuantos años y tenía los mismos miedos que pueda tener cualquier persona que acaba de terminar o que lleva poco tiempo. Es lógico, quiero decir, claro, cuando te viene la primera persona con un cáncer, es como, pues ya. Claro, ¿por qué? Pues porque a todos nos han dicho, esa palabra es mortal, igual a muerte. Como, hostia, pero claro, te viene una persona y te dice, no, es que yo no me quiero hacer quimioterapia, yo no me quiero hacer radioterapia, yo no quiero pasar por ahí. Intenta ayudarme. Y claro, el primero era un amigo, que además venía en una fase muy avanzada. Claro, no lo sabe, por supuesto, se murió. Pero cuando se murió al cabo de los, no sé, me acuerdo, 6, 7, 8 meses, ¿vale? Claro, yo pensé, he fracasado, porque no he conseguido lo que pretendía. Cuando hablé con su mujer me dijo, Yuli, estás muy equivocada, tú no has fracasado. Y la enfermedad estaba ahí, y mi marido tenía 2 meses de vida cuando fue a verte. Y ha vivido 9 en buenas condiciones, y se ha muerto de repente, pero ha tenido una calidad de vida buena durante esos 9 meses. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. No tengáis miedo a las palabras, ¿vale? Vosotros tenéis que ayudar a las personas a estar lo más equilibradas posibles. Su final va a ser el que sea, ¿vale? Nosotros no somos dioses. Yo no soy una diosa, quisiera, pero no lo soy. Entonces, pues vamos a trabajar dentro de lo que podamos, dentro de nuestros medios, para ayudar a equilibrar. Entonces, nunca tengáis miedo a ningún tipo de patología. Tenéis que ser prudentes, por supuesto. Por supuesto, hay que ser prudentes. A ver, yo jamás, a mí, personas vienen con un simple resfriado, me vas a curar. Yo voy a intentar equilibrarte. El que tiene que curar eres tú.
¿sabes? Y eso es otra, nunca carguéis con la responsabilidad de nadie, la responsabilidad es del paciente, no es vuestra. De eso ser consciente siempre. El que tiene que seguir el tratamiento es el paciente. El que tiene que hacerse responsable de su enfermedad es el paciente. Nosotros vamos a ayudar a equilibrarse, pero la responsabilidad es suya. Yo lo que veo complicado, por ejemplo, en un niño neurológico, a la hora de intentar buscar los síntomas que tiene y meterlos dentro de un síntoma, es que lo veo complicado, porque hay tantas cosas. Claro, lo que pasa es que tienes que ir, cuando muchas veces no puedes ver por una parte, tienes que ir a lo puro físico, porque te va a dar muchas pistas. En la parte física de cómo son sus heces, cómo es su sueño, cómo su orina, cómo come, eso te va a dar muchas pistas para que sepas hacia dónde tirar. Y ya tirando del hilo. Lo que tú, por ejemplo, tú cuando tienes una persona que tiene cáncer, ¿no? ¿Tú la tratas solo con fitoterapia o aplicas alguna cosa más, micoterapia o...? Hombre, yo aplico fitoterapia, acupuntura, claro, homeopatía si es el caso, en fin, aplico lo que conozco. Puedo usar, es decir, uno de los casos que es decir, vi una chica que ella realmente es hija de un ginecólogo. Y le habían detectado un cáncer de cuello de útero con no me acuerdo cuál era de todos el número tal. Bueno, el caso es que ella vino para tratarse eso porque una compañera de su madre le había recomendado que viniera. Claro, yo empecé a tratarla con fitoterapia principalmente y con algo de kinesiología. Ella empezó a encontrarse ella como persona muchísimo mejor y al cabo de los 3 meses o así vino y me dijo, mañana me operan para extirparme. Digo, vale, las células, digo, perfecto. Le dije, pero que sepas que no necesitas operarte. Claro, ya que ella me mira, me dijo, yo me voy a operar. Digo, no, si yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Lo que te estoy diciendo es que tu cuerpo dice que no lo necesitas. Al día siguiente por la tarde me llama y me dijo, me han metido a quirófano, me han mirado y me han dicho, aquí no hay nada, vete. En fin, había desaparecido en 3 meses por completo todo. No, yo tenía entendido que, no sé dónde he leído, que realmente muchas fórmulas que son para que lo que es el cáncer tiene... Que hables un poquito más alto que no te oyen. He leído que las fórmulas que son anticancerígenas para el cáncer tienen las plantas que en España se consideran tóxicas, y como las sustituyen debido a que no están permitidas aquí, entonces la fórmula en sí que producen aquí en España no son eficaces. Sí que son eficaces. A ver, es cierto que de hecho yo me lo he traído en mis libros, creo. Vamos, no lo he traído. ¿No lo he traído? No, pues me lo he debido dejar en el hotel también. Claro, yo tengo, que seguramente Liu tendrá, el librito de Erlingen. Erlingen es el laboratorio con el que yo colaboro y además es el que yo utilizo. Ellos tienen varias fórmulas para el cáncer, pero varias, estoy hablando de que a lo mejor tienen 50 o 60 fórmulas diferentes, ¿vale? Para el cáncer, depende del tipo. Todas esas fórmulas son basadas en fitoterapia china, pero no es estrictamente fitoterapia china. ¿Por qué? A ver, Erlingen es un laboratorio que lo creó Félix Irigoyen, ¿vale? Félix Irigoyen es un genio de las hierbas. Era un genio, o era un genio de las hierbas. Él creó en un momento dado los primeros que había de Soria Natural de chinasores y demás. Claro, ¿qué pasa? Que llegó un momento en que se prohibieron en España muchas hierbas chinas, muchísimas. Muchas más de las que ahora hay, pero prohibidas, ¿eh? Bien, hubo un momento en que eran como totalmente vetadas porque estaban funcionando, entonces las vetaron. ¿Qué hizo él? Claro, él había estudiado en China, él había estado muchos años en China conociendo las hierbas. Lo que hizo fue empezar a estudiar esas hierbas, cómo se traducían a hierbas europeas. Las fórmulas que se ha creado, que lleva metida la formulación europea, son fórmulas que tienen los mismos resultados que las fórmulas chinas. Yo te hablo del laboratorio que yo conozco. ¿Por qué? Pues porque esta persona realmente era un genio, era una eminencia en hierbas. ¿Vale? Y entonces él lo creó. ¿Qué pasa? Que luego cuando se permitió, de hecho Erlingen, las fórmulas chinas, yo no sé si las tienen 4 o 5 años,
porque quiero decir, esas fórmulas están formuladas por un socio y por mí, es decir, las que están utilizando dentro de la fitoterapia china, porque Erlingen las tenía como con otros nombres. De hecho, si vais a usar el Xiaoyao, por ejemplo, en Erlingen, es la 93A, no tiene nada que ver con el nombre, pero esa ya existía antes. Lo que pasa es que yo dije, hostia, si esto es el Xiaoyao. Entonces hablé con ellos y me dijeron, busca las fórmulas y las que consideras las creamos o modificamos para ser lo más parecido posible. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que hay fórmulas, que además hay un par que están aquí indicadas, que han tenido que sustituir. ¿Por qué? Pues por ejemplo, el aconitum aquí está prohibido utilizarlo, totalmente prohibido. El aconitum es la hierba más calentadora que existe. Claro, ¿qué han hecho? Pues meter un poco más de canela, ¿sabes? Porque ¿eso implica que funciona menos? Hombre, a lo mejor con el aconitum sería un poco más calentadora, pero funciona. A lo mejor en lugar de tardar 3 días en notar el efecto, tarda 5. Puede ser, pero funcionan. Y funcionan realmente. Es decir, yo lo tengo muy comprobado. Así que funcionan. Pero claro, si somos muy puristas, es cierto, no es fitoterapia china. Algunas de las fórmulas. Las que tienen el nombre chino lo son, cambiando alguna planta y demás, las demás, y otras que no. Pero es como todo, es decir, a mí, yo os he hablado muchas veces del Xiaoyao, el Xiaoyao me parece una fórmula impresionante. Sin embargo, yo utilizo aquí, y me da muy buenos resultados, una que es la 3QH. La 3QH es una fórmula igual que el Xiaoyao, ¿vale? Pero la formulación es con plantas europeas. ¿Qué pasa? Que a fin de cuentas, la gran mayoría de aquí somos europeos, si no todos, ¿vale? Los cuerpos reaccionan mejor a veces con ese tipo de plantas. Entonces, yo he usado el Xiaoyao, he usado la 3. ¿Por qué? Porque antes de que tuvieran el Xiaoyao, la que tenían era la 3QH. Entonces yo utilizaba la 3QH y me daba unos resultados impresionantes. Hoy por hoy en consulta sigo recomendando casi más la 3QH que el Xiaoyao, y mira que el Xiaoyao es buenísimo, que sí que me encanta, pero que es formulación, es muy efectiva y claro, hay parten de hierbas europeas y de hierbas chinas. Voy a ver si... Bueno, vamos a meternos un poco en materia. Como os he dicho, ahora vamos a ver las mismas fórmulas, pero realmente por funciones, ¿vale? Tenemos fórmulas para liberar la superficie. Como os podéis imaginar, son fórmulas para ayudar a la sudoración y a liberar la superficie del cuerpo, tal y como lo plantea. La primera que tenemos es el Wixitang. ¿Ves, verdad? No te tapo. No, está perfecto. Vale. La primera que tenemos aquí es el Wixitang, que es para el síndrome de superficie por insuficiencia de calor y por invasión de frío externo. Es decir, es la típica que pensaremos para cuando una persona tenga tendencia a resfriarse para botiquín. Es decir, no es una fórmula que normalmente recetemos cuando una persona venga a vernos, porque cuando venga a vernos posiblemente ya haya interiorizado. Esta es típica de botiquín de personas que suelen resfriarse, ¿vale? Y con síntomas de frío. Como si veis es canela. La emperatriz es la canela. El último seminario que tuvimos, el sábado por la mañana, hacía mucho frío en Valencia de repente, y yo voy en moto al centro. Claro, yo había ido en la moto y estaba hablando con vosotros y tenía un frío interno, estaba tiritando. Pero claro, yo intento disimular, que no se me noten mis debilidades, ¿sabes? Pero era por dentro increíble. Luego dije, voy a ver la grabación a ver si se me nota, pero no llegué a verla. Claro, cuando llegué a casa, lo primero que hice fue una infusión de canela, a la que le puse otras cosas, pero principalmente canela. A la hora,
ya tenía un calor, me encontraba de maravilla, pero yo todo era, ya veremos mañana, como mañana esté peor. A la hora ya estaba perfecta, y lo que le puse principalmente fue canela, la infusión. Le puse tomillo, le puse algo de jengibre seco, pero vamos, era principalmente la canela. ¿Vale? Aquí no podemos usar el Econitu, pero podemos usar la canela, que realmente es muy calentadora. Cuando haces este tipo de test, ¿tienes en cuenta las medidas de cada hierba o...? Yo no. No, yo no, porque, a ver, eso es otra cosa. Habréis visto que yo sobre esto no os he comentado nada en absoluto, ¿vale? ¿Por qué no he comentado nada? Yo lo pongo para que lo tengáis como referencia. ¿Qué implica? Si veis esto, lo que más gramos tiene es de semilla de azufaifa, pero sin embargo no es la emperatriz es la canela. Es decir, cada hierba tiene unos gramos recomendados. Entonces hay hierbas como esta, que 12 gramos es mucho menos que 9 de canela, ¿vale? Para poder utilizar esto, realmente habría que hacer un estudio muchísimo más profundo de fitoterapia. Yo, después de haber estudiado, digamos, los 4 años en bloque, ¿vale? Porque luego he estudiado más, pero ha sido por... Yo no sería capaz de formular, ¿vale? Hace falta un estudio muchísimo más profundo. ¿Qué pasa? Que con lo que os dije, no se puede, es decir, no es recomendable usar hierbas en casa de continuo, ni la misma hierba, pero sí que saber cuál es la función de cada hierba. Entonces, ¿qué implica? Pues, por ejemplo, ese mismo, a cualquiera de vosotros, de repente llegáis a casa y tenéis muchísimo frío. ¿Qué podéis hacer? Canela casi todos tenemos en casa. Pues haz una infusión de lo que sea, y añádele canela. Si la usáis en rama, tenéis que hacer una decocción. Y la cocináis 5 minutitos y luego le añadís lo que queráis, el té que queráis o lo que os apetezca, por ejemplo, ¿vale? ¿Que os notáis raros con angustias, malestares? Tirar manos de jengibre fresco. Si os atrevéis a comeroslo puro, perfecto, y si no, lo hacéis en infusión, también en decocción, perdón, no en infusión, ¿vale? ¿Podemos utilizarlas? Sí. ¿Hay que mirar cantidades? Se tienen que mirar cantidades y gramos si la vas a usar de continuo. Pero para momentos puntuales no hace falta. La cayena. A ver, la cayena es muy calentadora, muchísimo. Pero no la hemos visto, si es No. una... No está. ¿Por qué no se usa? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se usa? Completa, a lo mejor con otras. Yo creo que la cayena en medicina china no se utiliza algo para cocinar, pero dentro de formulación yo no lo he visto en ninguna de las fórmulas que conozca. Bueno, algo, eso, comen cayena, vamos, comen picante a lo loco. Claro, que la utilizan en alimentación, pero luego en fórmulas yo no he visto ni una sola fórmula donde haya cayena. Ni una. he encontrado nunca ningún libro ni las fábricas. No, en fórmulas no. Yo la utilizo en cocina. Claro, es muy importante tener en cuenta la alimentación. Yo creo que el próximo módulo que tenéis es de dietética. No sé si lo hacéis todos, pero hay uno de dietética. La alimentación es muy importante, por supuesto que sí, porque eso nos va a dar el equilibrio. Y en cada época del año hay que comer, realmente hay que comer lo que nos da la tierra en esa temporada, porque nos la da porque es los alimentos que necesitamos tomar realmente. Pero claro, aquí por ejemplo, picante habría que comerlo en otoño, habría que comer picante. En el entretiempo que se llama, claro, en medicina china, está el típico ciclo donde plantean la tierra como el entretiempo entre el verano y el otoño, ¿no? La interestación. La interestación para mí no es cierta. Para mí la más real es esta. Supongo que la habréis visto alguna vez también, ¿vale? Para mí esta es la más real, donde tenemos el fuego y el agua en el eje más importante, con la tierra en el centro, y luego por otra parte el metal y la madera. Esto es nuestro centro. La tierra es el centro siempre. Bien, esto es la tierra. Puro y duro. Entonces, todas estos cambios de estaciones pasan por una interestación. Y en esas interestaciones es donde tenemos que empezar a tomar los alimentos de la siguiente estación. Entonces, a finales de verano,
Cuando empiezan las típicas tormentas de finales de verano, que suelen darse a finales de agosto, es el momento de empezar en la interestación a tomar los alimentos para el otoño, que son picantes. A ver. No es primavera, ¿verdad? A ver, luego están los gustos personales de cada uno. Pero es que acaban afectando. Hombre, claro que Yo afectan. lo acuso mucho. Llevo un par de años teniendo cuidadito antes del verano y durante, y me nota un montón. A mí el calor me afecta, no sé dónde meterme. Claro. Y es verdad que teniendo cuidadito se nota mucho, ¿verdad? Sin tener tampoco grandes nociones, pero evitando algunas cosas y tirando muchas cosas de temporada, como dices. Claro, es que es importante tener en cuenta lo que la temporada nos da es el alimento que tenemos que tomar realmente. Y luego, si vamos a una temporada de verano o una temporada de calor, intentemos evitar los alimentos demasiado calientes, porque le estamos pidiendo un esfuerzo a nuestro cuerpo, un esfuerzo grandísimo. Yo, en uno de los últimos cursos presenciales en Valencia, claro, hay un restaurante chino al que yo voy, que es donde van los chinos a comer. Entonces, allí hay comida china de verdad, no de la típica de los otros restaurantes de arroz tres delicias y demás. Claro, tienen una sopa agripicante que a mí me encanta, pero solo la puedo tomar en otoño y en invierno. Pues esto era abril o así. Claro, llegamos, la gente quería probar y yo les dije, hay una sopa que está muy rica, pero no es la temporada. Bueno, da igual, un poquito cada uno. Y yo me puse un bol, claro, como me gusta, me comí el bol. Casi me da un síncope de calor, ¿sabes? Porque yo soy una persona calurosa. Venga, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Debemos de comer en la temporada lo que nos corresponde. Es verdad que hay técnicas de moxibución, de cataplasma en China que la usan en solsticio, ¿no? Antes del solsticio de otoño, antes de entrar en la temporada. Claro, claro. Es igual que como se usa la moxibustión en verano y en invierno son diferentes. La forma en que tú aplicas la moxibustión en verano la aplicas de forma diferente a como la aplicas en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno tienes que profundizar más, tienes que estar más tiempo, y en verano la tienes que hacer más superficial, más en sacar. Claro, es diferente. Y has dicho que los alimentos de interestación que hay que tomar 15 días antes del cambio. Por norma general, sí, es como, a ver, nosotros tenemos que el 21 de diciembre entra el invierno, pero eso es un tema siempre muy relativo, pero sí, es como unos 15 días antes empieza la interestación. A principios de diciembre empieza la entrada de la interestación de entrada o de acoplación al invierno. Realmente deben ser, tenemos que guiarnos por los cambios de la naturaleza. Claro, nuestra pobre naturaleza está loca, nosotros más todavía, y entonces pues tenemos que adaptarnos dentro de lo que podamos. ¿Vale? ¿Sería tomar los alimentos de la estación que viene? Sí. ¿O alimentos de Sí, es empezar a introducir los alimentos de la estación siguiente, porque de hecho empiezan a aparecer, es decir, normalmente empiezan a aparecer en el mercado poco a poco, es decir, por ejemplo, los tomates que es para el verano. El tomate es un alimento que habría que tomarlo solamente en verano, pero tú en primavera ya empiezas a tener un poco en primavera y luego en verano tienes tomates, por lo menos en Valencia, los que quieras y más, te salen por las orejas. Es decir, yo que tengo huerto, en verano tengo todos los tomates que queráis. Claro, pero yo en primavera ya empiezo a tener, ¿qué implica? Que yo en primavera empiezo a comer algún tomate. Y si hiciéramos el ciclo que la naturaleza nos manda, estaríamos muchísimo más equilibrados. Pero claro, nos hemos acostumbrado a ir al supermercado a comprar y que tenemos de todo el año. Y bueno, oye, yo soy muy tomatera, que a mí me encanta el tomate. Y hace 2 días me comí un tomate y mi hija me miraba y me decía, mami, ¿qué estás haciendo? Y yo, es uno. Pero no habría que tomarlo ahora, porque si lo tomáramos de continuo nos produciría un enfriamiento. ¿No? Bueno, King Wayne by Dujin. Esta fórmula, como veis, la original lleva yeso, la que se utiliza aquí no lleva yeso. ¿Vale? Esta fórmula es la del calor tóxico, es decir, así como la anterior era para ataque de agente patógeno frío, esta es para ataque de agente patógeno calor. Esta es la fórmula que os comenté que se había utilizado para el COVID. Tener en cuenta que realmente el COVID
es una gripe con síntomas en calor. Entonces, esta es la fórmula, una de las fórmulas que se utilizó en China para el COVID. ¿Lo has usado tú? Esta sí. De hecho, yo esta la tengo en la botiquín de casa. Genial. Genial. Bien. Esta fórmula yo la tengo en el botiquín de casa. Mi hijo pequeño es de los que todos los años hacen un día de fiebre. Yo no quito la fiebre, pero él es de los que hacen fiebre de 41 y 42 y deliran. Entonces, claro, yo lo que hago es darle trocitos de esta base para regularle la fiebre y que le baje a 38, 39 y que deje de delirar y de encontrarse mal. Es decir, que un niño tenga fiebre no es preocupante, es cuando él se encuentra mal, cuando está pocho, es cuando tenemos que ayudarle a regular un poco esa fiebre, ¿vale? Entonces, la he utilizado y la utilizo muchísimo para cualquier tipo de alergia, ¿vale? Las alergias siempre son un calor tóxico, siempre, ¿vale? Puede haber más síndromes desequilibrados, por supuesto, pero una alergia siempre es un calor tóxico. Entonces, esta fórmula es para el calor tóxico. Entonces, cuando venga alguien con una alergia de cualquier tipo, la primera opción en mente es esta. Luego tenéis que ver si hay que empezar por ahí. Eso es otra cosa, porque hay veces que te viene gente con una alergia muy importante, pero le ves también una gran debilidad debajo y decides, ¿qué hago? ¿Qué trato primero? ¿Sus alergias o le potencio las defensas para ver si mejora? Y en todo caso, entonces yo muchas veces juego, como hemos hecho aquí en clase, pues le doy para potenciarle el bazo 2 y una para el calor tóxico y juego con eso. Pero esta es la de alergias, ¿no? Para gripazos en general, ¿no? También, ¿no? Para gripazos, pero fiebre. pero con fiebre, exactamente, con fiebre, que no sean con síntomas en frío. Una psoriasis no es un calor tóxico, ¿no? No. Depende, ¿no? En general no, hay que ver, hay que analizar, ¿vale? Puede haber una parte de calor tóxico, pero lo que hay que ver es si solamente es un calor tóxico, ¿vale? La psoriasis. La psoriasis. Por ejemplo, una rinoconjuntivitis así primaveral y eso. Por norma general, cuando es primaveral es por calor. Si lleva asma, entonces ¿qué afecta? Vale, el asma... Las armas alérgicas esas que... Claro, lo primero que hay que tener en cuenta con el asma es ver sus antecedentes familiares, y no me refiero a que si la familia tiene asma. Por norma general, los problemas de asma vienen de problemas con la madre, ¿vale? Entonces, cualquier persona asmática, es que si no le equilibramos el tema con la madre, es muy difícil lograr sanar el asma. Podemos ayudar a que mejore. Me refiero que para que tomen algo que les pueda ir... Sí, si son síntomas en calor, es esto. Si son síntomas, el asma también puede ser por debilidad de pulmón, por insuficiencia de chi de pulmón. Entonces habría combinar o ver qué síntomas predominan. Si predominan síntomas de calor, utilizaríamos esta. Si predominan síntomas de insuficiencia de chi de pulmón, utilizaríamos el Bufetan. Bueno, fórmulas para armonizar y liberar la energía patógena. La primera que tenemos es el Xiao Chai Hu Tang. Como podéis ver, lleva Puperum, el Chai Hu. Esta es la principal hierba china para movilizar el chi. Entonces, cualquiera que lleve Puperum es para movilizar el chi. Realmente esta es para armonizar el Xiao Yang, todo. Aquí tenemos la alternancia con frío y calor, ¿vale? Por ejemplo, claro, sabéis que el sistema Shaoyang es el sistema bisagra, es decir, es el punto intermedio. Aquí la enfermedad está empezando a interiorizar. Entonces, esta es para ayudar a sacar lo que todavía pueda salir o descender lo que ya ha interiorizado demasiado, ¿vale?
Entonces aquí ya tenemos, normalmente afecta principalmente a vesícula biliar, los síntomas, ¿vale? Y pues la boca amarga, pero principalmente la gente que alterna los escalofríos con la fiebre. Bueno, otra fórmula, también, tanto la fórmula anterior como esta, yo en los años que llevo usando fitoterapia, no sé si habré llegado a utilizarla una vez, 2 veces. No son fórmulas interesantes de conocer. ¿Por qué? Pues porque si os viene alguien que suela tener, cuando se suela resfriar o cuando suela enfermar, que os comenta esos cambios entre escalofríos y fiebre, es interesante conocer que existe una fórmula específica de eso, pero no son de las fórmulas que más se suelen utilizar, ¿vale? Pero tenéis que conocerla. Esta, como veis, también lleva Bluperum, y esta es, bueno, pues cuando ya ha pasado también la barrera de Shaoyang y ya ha entrado a Yangmin, por lo que normalmente va a ser los mucho más abajo, sin más de diarreas, ¿vale? Sinisan. Esta es una hierba que realmente es para equilibrar el hígado y el bazo cuando hay frío interno también, ¿vale? Como veis, aquí las 4 son emperatrices y el Bluperum sirve para movilizar principalmente. Es una hierba que yo personalmente, claro, ¿qué pasa? Que por norma general yo tiendo a utilizar más el Xiao Yao, que sirve para movilizar el hígado y para fortalecer el bazo, que esta. Pero en China sí que también se utiliza mucho. ¿En qué caso utilizaría más esta? Pues posiblemente, por eso marco ahí, cuando haya extremidades frías. Cuando a lo mejor no se está dando muchos síntomas de bazo, pero sí que son personas que tienen extremidades frías, que se encuentran plof, ¿vale? La típica persona que viene y que es como, uff, es que estoy siempre de bajón, pero además tengo siempre frío en los brazos y en las piernas. Esta es la fórmula, pero ya os digo que son de las fórmulas que yo tengo mi chuleta, lo que pasa es que me la he dejado en el hotel. Yo tengo mi chuleta y la tengo encima de mi mesa. Yo ya os dije que yo no me sé todas las fórmulas de cabeza, ni por casualidad, ni lo intento, porque yo no me las quiero aprender. Yo tengo mi chuleta ahí y cuando me vienen casos así que sé que son de los excepcionales y que existen fórmulas para eso, busco la fórmula, el nombre de la fórmula y lo escribo, sin problema ninguno. No me preocupa eso. Tiene que ser grande la chuleta, ¿no? Son 3 folios. Son 3 folios, sí. Pero bueno, yo la tengo ahí encima de mi mesa y ahí está. Y si no, pues el librito de Eblingen, también lo cojo y pues, a ver. Claro, también es cierto que no me las sé de memoria, pero me las conozco. Entonces, yo sé lo que estoy buscando, lo que no me acuerdo a lo mejor es exactamente del nombre, pero son fáciles de encontrar. Y esta es una de las que, bueno, está ahí, es interesante conocerla, pero no son de las que vais a utilizar muchísimo. Pero aquí sí. Aquí llega el Xiao Yao San. Esta es, pues como ya sabéis, creo que lo he dicho 20.000 veces, uno de los 3 tesoros de la fitoterapia china. Es la del estancamiento de hígado, como veis también la primera que tiene es el Bluperum. Si no está señalado en negro es porque realmente no es emperatriz, ¿vale? Si veis, tiene varias. Bueno, el Xiao Yao ya os he hablado mucho de ella. Es para el estancamiento de chi de hígado con insuficiencia de bazo, además también nutre la sangre. Esta siempre va a ser la primera opción cuando veáis un estancamiento de chi, pero además la típica lengua en cuchara. La lengua en cuchara sabéis que es un exceso de bazo o un estancamiento de chi de hígado, perdón, que está afectando al bazo, ¿vale?
fórmula muy importante. Bansha Houkota. Esta es la fórmula para el estancamiento de chi donde tenemos mucosidad, ¿vale? Ayuda a descender el chi rebelde y a eliminar la mucosidad. Por lo que aquí tenemos tanto los típicos síntomas de estancamiento de chi como ya la saburra blanca en la lengua, el pulso deslizante de la humedad. Normalmente cuando existe el estancamiento, es decir, todo estancamiento de chi produce suspiros, produce hipo, produce eructos, ¿vale? Pero cuando ya se queda la sensación de bola en la garganta, muchas veces va acompañada de mucosidad. Mucosidad, es decir, la sensación del bolo histérico puede ser solamente estancamiento de chi, pero muchas veces ya hay mucosidad también, ¿vale? La sensación más continua de el bolo histérico. Hay veces que en lugar de bolo histérico lo que tienen, que es muy característico de esta, en lugar del bolo histérico lo que tienen es la sensación de tener un moco en la garganta, ¿vale? Habrá gente que diga, yo no tengo mocos, no me noto mocos, pero tengo siempre la sensación de tener un hilo, un moco en la garganta, ¿vale? Estancamiento de chi, de hígado con mucosidad. Chaiku Hyalongbu Murita. Como veis, la emperatriz es el Bluperum también. Esta es una fórmula donde habrá bloqueo de yang en los 3 niveles del yang, ¿vale? Por norma general, esta fórmula se utiliza principalmente para la mucosidad en hígado y vesícula biliar que afecta al cerebro, ¿vale? Son personas que veréis que tienen la saburra amarilla en la lengua, pero personas con mucha irritabilidad, con mucho estancamiento y posiblemente con delirio verbal. ¿Cómo lo diferenciamos, por ejemplo, de un sen alterado? ¿Vale? Son cosas diferentes. ¿Por qué? Pues porque cuando la humedad afecta al ámbito del cerebro, esas personas tienen todos los síntomas de humedad, es decir, tienen la boca, la saburra en la lengua, tienen esa sensación de pesadez, tienen normalmente incluso trastornos digestivos. Con un ser alterado eso no existe o no tiene por qué existir, ¿vale? Por norma general, cuando hay un ser alterado no habrá una capa y habrá la punta de la lengua roja, ¿vale? Son pequeños matices que hay que saber diferenciar. Claro, es que ahí, por ejemplo, y si tú llegas a, por ejemplo, bueno, no tiene nada que ver, pero si le mandas el Bansha o el de antes. Sí, Bansha Houkota. Y en lugar de, le correspondería más por ejemplo, o sea, quiero decir, ¿hasta qué punto, qué repercusión? No es como la medicación occidental, ¿no? Quiero decir, porque al final siempre tienes ese miedo, ¿no? Un poco a... A ver, por norma general, si tú te equivocas y en lugar de dar una fórmula para el estancamiento de mucosidad en hígado y vesícula biliar y estás dando la anterior, que es para el estancamiento de chi con mucosidad, la diferencia entre las acciones, entre una fórmula y otra, es realmente poca. ¿Qué va a pasar? Que esa persona va a mejorar, pero posiblemente tenga más frío o tenga más calor, depende de la que realmente necesitaras. Entonces ahí vas a revisar. Pero te da margen. Pero te da margen. Claro, no, a ver, esto no es un químico, entonces, por norma general, a no ser que metas muchísimo la pata, y meter muchísimo la pata es decir, por ejemplo, viene una persona con una insuficiencia de yin y en lugar de diagnosticarle una insuficiencia de yin, decido que tiene humedad frío y le doy una para la humedad frío. Pues la persona a las 2 semanas te va a decir, oye, tengo unas calores que me estoy muriendo, no sé lo que pasa, sudo más por las noches. Claro, pero tú no has hecho que empeoren, lo que has hecho es que sus síntomas sean más evidentes todavía. Automáticamente vas a corregir. ¿Vale? Un químico es un químico puede cambiar la naturaleza.
Esto lo que hace es que el cuerpo se vaya regulando. Si no es la que necesitas, te va a mostrar los síntomas de te estás equivocando. Yo por eso siempre cuando recomiendo algo a todos, yo siempre les digo, si hay cambios de síntomas, escribirme. Claro, a veces esos cambios de síntomas simplemente son a mejoras. Oye, pues mira, tal, o muchas veces, ya os comenté, yo lo dije, que cuando tenemos, nosotros queremos que esto sea así, ¿vale? Queremos que una persona viene, esté fatal, y a los 3 meses esté aquí arriba, hiper contento. Pero no es la realidad, ¿vale? La realidad es esta. Pero aparte, hay otra realidad. Cuando una persona viene de estar sana, ¿vale? Normalmente ha pasado toda una cúspide y algunos vienen a visitarte aquí, o aquí, o aquí. En algunos casos, cuando mandas la fitoterapia, de aquí pasan aquí y sanan. Pero en muchos otros casos, tienen que volver atrás. ¿Eso qué implica? Que inmediatamente pueden empeorar, pero con los mismos síntomas. No cambian síntomas, tienen los mismos síntomas y empeoran momentáneamente. Cuando sospechas que ese empeoramiento momentáneo es, es que ahora siento algo más de dolor. Digo, sí, pero es el que sentías. Sí, es como si hubiera vuelto un poco atrás en el tiempo. Y la mayoría de la gente te dice eso. Es como si hubiera vuelto... A mí, por ejemplo, han venido gente con parestesias en las manos, ¿vale? Es decir, de hecho, me acuerdo de una chica universitaria que tenía que hacer los exámenes orales porque no podía utilizar las manos, no podía escribir. Cuando vino, la diagnostiqué y había estado ya en acupuntura en distintos sitios. Le dije, es que tu origen del problema está en, bueno, pues realmente están cervicales y hay que empezar por ahí. Le hice acupuntura y le mandé fitoterapia. Cuando vino a las 2 semanas me dijo, porque claro, al principio me dijo, que si yo no tengo ningún problema en cervicales, digo, no, yo estoy segura que a ti te han dolido las cervicales antes. Pues no, a mí no que yo sepa no me han dolido las cervicales. Digo, bueno, ¿tú confías en mí? Dice, no, yo he venido y voy a confiar en ti. Digo, tú confía en mí y hablaremos dentro de 2 o 3 sesiones. Vale. Y a las 2 sesiones me dijo, ¿sabes que me duelen las cervicales y este dolor ya lo he tenido antes? Digo, evidentemente. Claro. En fin, que hay veces que volvemos hacia atrás para lograr llegar a como estábamos antes. Esto en la homeopatía se llama poner la ley de curación en marcha. Sí. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esto puede suceder, ¿vale? Cuando un paciente os llame y os diga, oye, es que yo me encuentro peor, lo que hay que ver es cómo me encuentro de peor, es decir, pero porque estás reviviendo síntomas que ya tenías y que te están saliendo, o porque han cambiado los síntomas. Si han cambiado los síntomas, tenemos que analizar si nos hemos equivocado. Todos somos humanos y nos podemos equivocar, ¿vale? O simplemente estamos en esta parte. Si estamos aquí, hay que decirle, mira, es una parte del proceso, hay personas que simplemente sanan y ya está, y hay otras que vuelven un poco atrás en el tiempo para terminar de sanar. Tu cuerpo ha elegido ese camino, lo siento, pero estás haciendo lo que tienes que hacer. Continúa por ahí. La gran mayoría continúan, ¿eh? Alguno abandona el barco porque no quiere enfrentarse a sus propias miserias, pero... Seihu Suantan. Aquí es principalmente una fórmula para el estancamiento de chi, pero que además afecta muchísimo al digestivo, ¿vale? Esta realmente no tiene una gran diferencia con el Xiao Yao, ¿vale? En funciones. ¿Por qué las diferencio yo? Primero, el Xiao Yao para mí es... es decir, funciona de una forma mucho más rápida. Esta es efectiva, funciona bien y en todo caso, posiblemente en esta veamos más movimiento en el chi que con el Xiao Yao.
¿vale? Pero las dos son para un exceso para el estancamiento de chi de hígado, insuficiencia de bazo, tonifican la sangre. Esta tal vez tonifica un poco más el chi, pero son, por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor yo he tenido en cuenta son mucho esto, el síndrome premenstrual en las mujeres, ¿vale? ¿Por qué? Porque lleva chufa. Ya os comenté que la chufa es para la mujer, la horchata, la mujer que tiene problemas premenstruales y problemas en cualquier tipo de la menstruación, debería de tomar chufa o debería de tomar horchata. El chufa como tal, el problema que tiene es que produce estancamiento en los intestinos, tomado tal cual, porque tiene mucha cantidad de fibra. Hay que hidratarla muchísimo y hay que comer muy poca cantidad y demás. ¿Qué pasa? Que echan horchata no produce esos problemas, por lo que la horchata es mejor, pero claro, si la compráis por ahí tiene mucho azúcar, ¿no? Y poco horchata. Yo y poco... Bueno, claro, yo es que vengo de Valencia, entonces allí tenemos horchata de verdad. horchata, que es todo horchata. Es decir, claro, la horchata realmente, en teoría, por cada kilo de chufa se sacan 4,5 litros de horchata, ¿vale? La que está envasada, por cada kilo sacan unos 7, 8, las más buenas 7, las otras 10 kilos. Entonces, claro, está mucho más diluida. Hay una que supongo que aquí, si tenéis Mercadona, podéis conseguir, que es la que está en el congelador de Mercader, una congelada, horchata congelada de Mercader, que esa dentro de cabezas de las de 7 litros. Ah, de Mercadona. De Mercadona. Y la marca es Mercader. Claro, eso estoy informada porque mi exmarido se dedicaba a la venta de maquinaria para horchata, entonces la conozco las horchatas y conozco cómo funcionan todas las horchaterías en Valencia. Y actualmente puedes encontrar muchos sitios donde ya no utilizan azúcar, bueno, que tienen la típica con azúcar, y otras donde empezaron primero con edulcorantes, pero como existimos más gente que no queremos ni edulcorantes ni azúcar, han empezado a usarla sin nada. Nada de dulce. Sin nada de dulce. Cero de dulce. Cero de dulce. ¿Cómo está? A mí me gusta, pero te tiene que... Claro, cuando te has tomado una horchata dulce y tienes ese sabor, sabe más el azúcar que la horchata. Cuando luego te la tomas tal cual, te tienes que acostumbrar al sabor de eso. ¿Habéis probado la leche de almendras? Sí. Pues la leche de almendras no lleva azúcar añadida, la de verdad, ¿vale? Pues la horchata es muy parecida. De hecho, en la India, una de las bebidas que más se utiliza es una leche de almendras que tienen, que no le ponen casi nada de azúcar, porque alimenta muchísimo a los niños. Lo que pasa es que, claro, sale más cara que la chufa y bueno, estaban implantando la horchata hace unos cuantos años, por eso mismo. Y que realmente, por un estudio que hicimos para viajar a la India, con la empresa de mi exmarido hicimos un estudio de horchata para ver la calidad de las leches vegetales, ¿vale? Y la horchata era la leche vegetal más cercana a la leche materna. Yo cuando desteté a mis hijos con 2 años, les cambié a horchata sin azúcar. Y para ellos encantados. Claro, se puede. Yo la hacía en casa. Yo la que le daba a mis hijos era hecha por mí en casa. Sí. Yo lo que utilizaba, yo tengo la Thermomix, utilizaba la Thermomix para deshacerlo todo y demás. Eso sí, la chufa toda la noche a remojo. Toda la noche. Y luego en la Thermomix la trituraba y luego usaba una gasa para escurrirla. La dejaba que se fuera escurriendo un poco y luego ya la estufaba para sacarle todo lo posible. Y claro, el resto para las gallinas y la horchata para los niños. Hay un aparatito que se hizo en Valencia, que además le mandó a Iker, Silfamix. Ah, sí. Sí, esa es la competencia de mi marido. Esa es No, la que pero es que mi marido no la hace a tamaño familiar, ellos la hacen a industrial. Esa es la que tengo yo. Sí, existe. De hecho,
hicieron una primera prueba para a lo mejor 15 años o así, y aquella no funcionaba muy bien, pero luego sé que la han mejorado. Y ahora ya estoy un poco descolgada de ese mundo porque ya no me afecta. Pero sí, pero bueno, pues a lo que íbamos. De esta está muy bien, es muy parecida al Xiao Yao, pero yo la enfoco más a mujeres con temas de síndrome menstrual. Xiao Wei Xiao Yao San. Esta es muy parecida al Xiao Yao, ¿vale? Como veis, Xiao Yao San, ¿vale? La diferencia es que esta también nutre el yin, ¿vale? El Xiao Yao pacifica el hígado, fortalece el bazo, la sangre, pero no el yin. Esta también nutre el yin. Xiao Yao Gan Cao Dan. Esto es para el centro, ¿vale? Realmente también para la desarmonía entre hígado y bazo, con insuficiencia de yin, de yang y de sangre, ¿vale? La anterior era básicamente lo mismo, pero con insuficiencia de yin y de sangre, el Xiao Yao solo de sangre, y esta para el yin, yang y sangre. Es decir, ayuda a armonizar en general el centro. Yo esta fórmula la he tomado y me fue bien. Me fue bien. La empecé a tomar cuando empecé con el climaterio. Cuando yo soy una persona calurosa, y cuando empecé con el climaterio tenía frío durante el día y calor durante la noche. Una cosa muy rara, muy rara. Pero bueno, yo sabía que eran alteraciones hormonales, que no eran propios de mí, y entonces utilicé esta fórmula y me fue bien. Me reguló rápidamente y de hecho creo que solo tomé un lote. Me reguló rápidamente y ya continué con una vida normal. Bueno, ¿en qué hora andamos? ¿Hay que hacer el parón ya? ¿O sí? Sí, hagamos las 5. Vale, pues hacemos el parón y luego continuamos con...